La curiosidad del ser humano fue seguramente la causa que lo llevó al conocimiento de los primeros remedios curativos. En su afán de supervivencia y guiado por el instinto, el hombre aprendió a distinguir lo nocivo de lo beneficioso entre todo lo que ofrecía la naturaleza, y a buscar en su propio entorno remedios para curar o aliviar las enfermedades. Desde los tiempos antiguos, toda normalidad se atribuía a la posesión de los espíritus o un castigo por los pecados cometidos. El chamán era el curandero principal y la personalidad central para todas las prácticas de la religión evolucionaria. En el desarrollo temprano de su profesión, los chamanes comenzaron a especializarse en distintas vocaciones, tales como hacer llover, curar enfermedades y detectar crímenes. Muchos de estos hombres eran epilépticos, y la gran mayoría de ellos creían en el hecho de que estaban poseídos por el espíritu. El arte de conjurar a los espíritus era un procedimiento muy preciso y altamente complicado, que se llevaba a cabo en lo que llamaban medicatrinas. En lo referente al saber médico, los antiguos pobladores de México poseían técnicas similares a las de otros pueblos del resto del mundo con cultura semejante. Los hombres que habitaron la altiplanicie mexicana hace 8000 años se enfrentaron a toda clase de peligros, y es lógico suponer que en muchos casos su salud resultaba afectada. La respuesta ante el fenómeno de la enfermedad se basaba en concepciones sobrenaturales, mágicas y religiosas. Después, innovaron remedios intuitivos para curar, donde mezclaban ritos, plantas y otras sustancias. Sin embargo, el esbozo de un verdadero arte curativo se encuentra en las culturas preclásicas de México. Mago, hechicero, médico, sacerdote y farmacéutico se fundían en una sola persona, ya que en la práctica, el arte de aliviar los sufrimientos del paciente se asociaba con la preparación de sustancias en conjunto con rituales mágicos y al tratamiento empírico. Una planta, una tintura, un poco de agua o la simple mano puesta sobre la zona herida fueron los primeros remedios usados por los antiguos pobladores de Mesoamérica. Más tarde, la interminable serie de ensayos, errores y aciertos de prácticas mágico-religiosas y de tenaces intentos para descubrir las plantas útiles durante la curación de los enfermos, conformaron una amplia gama de conocimientos farmacéuticos que daría sus frutos al heredarlos a culturas posteriores. En el año 1200 antes de nuestra era, florecieron en Mesoamérica los olmecas, los habitantes del país del hule. Esta cultura se encuentra a lo largo de la vertiente del Golfo de México. Por desgracia, no existe huella alguna de las prácticas médicas y farmacéuticas. Por otra parte, el Imperio Maya, en el periodo preclásico con una duración aproximada de 1 milenio, desarrolló la agricultura y adquirió costumbres sedentarias. Establecieron el concepto salud-enfermedad después de pasar por etapas de tratamiento empírico. Las prácticas médicas y remedios fueron adaptados a los mandatos religiosos y los conceptos de enfermedad alcanzaron el nivel de castigo divino. A partir del periodo clásico, los mayas perfeccionaron las ideas religiosas, crearon nuevos dioses y esquemas terapéuticos. A partir de la época de los teotihuacanos, resulta como elemento cultural el uso de las plantas en la vida diaria, en la medicina y en la preparación de remedios. El proceso salud-enfermedad continuaba en un concepto mágico-religioso y avanzaba en el aspecto curativo. Las plantas y las hierbas con propiedades medicinales se usaban de manera sistemática en el tratamiento de la enfermedad, y aunque tuviera una verdadera acción sobre esta, sus atributos se relacionaban a conceptos e ideas de tipo religioso. Los toltecas sabían y conocían las cualidades y virtudes de las hierbas, las que eran de provecho y las que eran dañinas y mortíferas. Y por la gran experiencia que tenían de ellas, dejaron señaladas y conocidas las que ahora se usan para curar. Los toltecas constituían una sociedad bastante evolucionada, poseían avances científicos en la agricultura, la medicina y la astronomía. Fue a través de esta cultura que los pueblos posteriores florecieron.
Los aztecas, al igual que muchas otras culturas, creían que algunas divinidades enviaban enfermedades y que otros dioses las curaban. Pero la terapéutica azteca también estaba basada en conocimiento empírico, como la importancia de la higiene, baños de vapor, de la desinfección y sobre las propiedades de los minerales y de las plantas. Por ejemplo, machacaban las hojas del árbol conocido como bálsamo y colocaban esa planta directamente sobre las heridas para favorecer la cicatrización. La sociedad mexica desde su llegada al Valle de Anáhuac heredó de la cultura tolteca los principios mágico-religiosos del concepto salud-enfermedad. El arte de curar siguió una trayectoria ascendente. Los mexicas recogieron nuevas experiencias y fueron integrando nuevas observaciones, tanto propias como de los pueblos que iban conquistando. La sociedad mexica tardó cerca de 100 años en formar un poderoso imperio. Establecieron un orden político y social adecuado a sus condiciones físicas, económicas y científicas, con el propósito fundamental de promover y preservar la vida de la colectividad en el imperio, alcanzando un alto grado de cultura y conocimiento tanto de la naturaleza como del universo. Transmitían de generación en generación sus enseñanzas por medio de pinturas. A pesar de su gran cultura y organización, los mexicas también consideraban a ciertas enfermedades como un castigo divino por faltas o pecados morales cometidos por el individuo. Ese enfermo pasaba a ser un pecador, y ocasionaba una perturbación religiosa y social para la buena marcha del grupo. Esa interpretación de la enfermedad fue para los mexicas un reto. Al enfrentarse a ella buscaron todos los remedios posibles para vencerla. Se formaron los denominados tlamatzica, o médicos, que preparaban sus remedios, y los panamacani, o farmacéuticos, que sabían clasificar, conservar y renovar sus medicamentos, ya que tenían formularios para su elaboración. Las sustancias y materias primas empleadas en la elaboración de los medicamentos eran de origen mineral, animal y vegetal. Sus conocimientos en farmacia no se limitaron al desarrollo de preparados simples. Los medicamentos y remedios realizados por el panamacani eran verdaderas fórmulas mágicas. Conocían la cannabis índica o marihuana y los hongos alucinógenos. Los diuréticos eran muy variados y todos de origen vegetal. En enfermedades catarrales del pecho sabían preparar jarabes y expectorantes. Usaban además el chian, la resina del pinocotl y el chilpantón. Trataban las heridas con orines, hojas de tabaco, cal, bálsamos, resinas y ungüentos. En una sociedad tan grande y en plena expansión como la mexica, con una amplia estructura social, económica, cultural y guerrera, encontramos a la farmacia y a la medicina como artes separadas y aprendidas por tradición heredada. El hecho de saber las propiedades de un gran número de especies y disponer de una amplia variedad de remedios simples y magistrales para combatir las enfermedades, hace suponer la existencia de personas con conocimientos y actividades más relevantes y complejas que las de un simple herbolario. Con la conquista de la Gran Tenochtitlán, consumada el martes 13 de agosto de 1521, inició una nueva faceta en la historia de México. Al entrar los conquistadores españoles en la vida de los pueblos mesoamericanos en etapa previa de reconocimiento y acoplamiento, se introdujo de manera tajante el nuevo legado cultural. La farmacia mexica fue sustituida por los conocimientos traídos desde Europa después de la conquista, y como otras artes y oficios nahuas, se practicó de manera latente y fragmentada por los indígenas. La farmacia practicada por los españoles eran técnicas heredadas de la cultura grecorromana, y llegó hasta ellos con el refinamiento árabe. Por el contrario, la farmacia indígena, encerrada en su mundo y libre de influencias extrañas, se conservó pura y dirigida con un sentido social útil. Durante el siglo siguiente a la conquista, la farmacia y la medicina mexica entregaron parte de su arte a las ideas europeas. La herbolaria y la preparación de remedios se siguió practicando de manera secreta y clandestina entre la comunidad indígena a pesar de la influencia de la medicina y farmacia española. En esta época, la práctica mexica era catalogada cosa del demonio. En la época virreinal, para ser boticario o farmacéutico se requería ser ciudadano del reino español, fe de bautismo, tener buenas costumbres y vida recta, una constancia de limpieza de la sangre donde se constatara que en su familia no había ningún penitenciado por el santo oficio de la Inquisición, y constancia de haber practicado la farmacia con un profesor aprobado por el promedicato. Dentro del azaroso clima de inestabilidad política y precariedad económica,
surgen algunas voces de cambio, tanto del lado liberal como del lado conservador, de algunos de los hombres cultos de la época como José María Luis Mora y Lucas Talamán, ambos convencidos de que solo la educación podría salvar al país al formar verdaderos hombres libres. También de médicos de reconocidos méritos como Valentín Gómez Farías, Casimiro Lisiaga, Manuel Carpio y cirujanos como Miguel Muñoz. Castigado yo estar enfermo, necesitar una cura. Ve con el curandero. Gracias, curandera. Gracias. Es tiempo de la conquista. Hola, conquistador. ¿Qué es eso? Estas son pomadas e infusiones para que te curen más rápido y tus males salgan. Eso me curará de los castigos de los dioses.